Vamos a dar comienzo a la parte de la tarde de la jornada. Agradecemos de nuevo que estén acá. Está con nosotros Iván Tafarel. Buenas tardes. Iván es egresado de la carrera de Recursos Humanos ya hace un año. Se ha incorporado en la empresa Cerámica Fantini y nos va a contar cuáles son las necesidades de recursos humanos que detectó en la empresa donde hizo su trabajo final y la continuidad que tienen hasta el día de hoy esas acciones y cuál es el rol que cumple en la organización como asesor también de la gerencia general en todo lo que tiene que ver con personal y algunas otras tareas administrativas. Así que bueno, escuchamos a Iván. Bueno, buenas tardes a todos. Primero y principal, mi nombre es Iván Tafarel, como bien dijo Natalia. Primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de la invitación de la dirección. Muchísimas gracias. Y la idea es comentar un poco lo que hice en el trabajo final y lo que se aplicó en base a la organización donde trabajo. En esta organización cumplo una función de mando medio, algo así como una subdirección administrativa, mano derecha de gerente general se podría decir. Y lo más importante para mí es tratar que transmitir a ustedes esta experiencia personal para que de alguna manera a ustedes les sirva en algún futuro trabajo de diagnóstico. Me pareció muy importante arrancar con esta frase de un escritor y poeta francés, Fontaine, que dice que el trabajo es el único capital no sujeto a quiebras. ¿Por qué quiero introducir con esta frase? Porque hay que tener bien en cuenta lo delicado que es el tema de la gestión de personal en pequeñas y medianas empresas, que generalmente son pequeñas y medianas empresas familiares en su gran mayoría. Nosotros, como administradores de recursos humanos o estudiantes, tenemos una conceptualización de lo que es el manejo de la fuerza laboral dentro de una empresa. Por ahí asociamos más este manejo a lo que es capital humano, es decir, tenemos en cuenta a la persona, la esencia de la persona, sus conocimientos, sus habilidades y sus aptitudes, y lo valoramos como base fundamental de toda organización. Es decir, base fundamental que va a ayudar a la empresa a lograr sus objetivos finales. No es así, o no de esta manera lo conceptualiza la gran mayoría de los gerentes generales o niveles estratégicos en lo que son pequeñas y medianas empresas de tinte familiar. Ellos asocian más el capital humano o recurso humano a lo dinerario. Es decir, yo voy a un gerente general, por ejemplo, le planteo una situación, le digo que hay una necesidad de capacitación y lo primero que me va a plantear él a mí va a ser de que esa capacitación le va a repercutir de manera directa en los costos de la misma y por supuesto en la ganancia final que va a tener la organización. Es decir, no conceptualiza, por ejemplo, una capacitación como una inversión a futuro y una mejora para su empresa. Entonces, más o menos introduciéndonos de esta manera, le damos un marco de lo delicado que por ahí es el tema de gestionar personal dentro de una pyme. En mi caso en particular, trabajo en Cerámica Fantini. Cerámica Fantini es una organización dedicada a la industria cerámica, hace todo lo que es ladrillos cerámicos, pisos cerámicos, revestimientos y demás. Es una organización que está ubicada en la localidad de Colonia Carolla, tiene una sucursal acá en la ciudad de Córdoba, cuenta con 23 empleados y el relevamiento que se hizo en el trabajo final fue de 15 puestos de trabajo. Como para representarles un poco la estructura, es necesario siempre decir que esta organización como pyme no tiene un organigrama formal, como todas las pymes en general. Por lo tanto, para hacerlo de una manera gráfica y explicativa, desarrollamos un organigrama para entender un poquito cómo es la estructura de la organización. Vemos que existe un nivel estratégico, donde se encuentra la gerencia general, que en este caso en particular está compartida por los dos socios gerentes, con un 50% de participación cada uno en esa sociedad, con todo lo que eso significa.
Tenemos un nivel táctico, donde no está muy bien definido cuáles son los mandos medios, nada más que en mi caso, en el departamento de administración, porque cumplo tareas administrativas de recursos humanos y diferentes otras tareas, pero en el resto de los departamentos este nivel táctico se encuentra más bien caracterizado por aquellos operarios o personas que ya están hace bastante tiempo dentro de la organización y tienen cierto grado de experiencia, pero no hay una designación formal de ese mando medio. Y por último, el nivel operativo, donde podemos ver la subdivisión de departamentos. Un departamento de producción, donde se desarrolla la gran cantidad de las actividades dentro de la organización, porque es una industria. Un departamento de mantenimiento, un departamento de logística, donde se encuentra el chofer. Y el departamento de administración de la casa central, en la ciudad de Colonia Carolla, y de la sucursal en la ciudad de Córdoba. Es muy importante también mencionar que la toma de decisiones dentro de esta organización es sumamente centralizada, como se caracterizan casi todas las pymes, en sus dos socios gerentes. El tramo de control también es sumamente estrecho y las directivas se bajan generalmente y casi siempre de manera directa y descendente. Es decir, casi el término medio no existe. Vamos desde la gerencia hacia el resto del personal. Para comentarles un poquito cómo se compone en cuanto al diagnóstico del individuo dentro de esta organización, podemos ver que hicimos varias distribuciones por área, por edad, por sexo y por antigüedad dentro de la empresa. La distribución por área, como dije, es una empresa industrial, por lo tanto casi el 80% de la actividad se centraliza en el sector de producción y ahí es donde está la mayor cantidad de empleados. Hay una distribución por edad bastante particular. La política de contratación de esta organización siempre fue por tiempo indeterminado. Por eso es que ya es una organización que tiene 60 años en el mercado y por eso se han destacado dos grupos. Un grupo que ha quedado de aquellos operarios que tienen mucha antigüedad dentro de la organización, los que se han jubilado y el ingreso de nuevos operarios que vemos que están entre un margen de entre 18 y 30 años. En cuanto al sexo, y esto es una política de la organización, se determina más que nada la contratación de personas de sexo masculino por las actividades que se desarrollan. Actividades casi netamente físicas y en un ambiente de trabajo sumamente hostil, les puedo decir, donde existe exposición a grandes temperaturas, a humedad, a muchos agentes de riesgo y por ahí no es un buen ambiente para el sexo femenino. Aparte tienen que hacer en sus actividades mucha fuerza, mucho esfuerzo físico, pero poco mental, que ese esfuerzo mental más que nada se lleva a cabo en los sectores de administración y en gerencia. El nivel educativo también es poco variado. Como toda empresa familiar, la gerencia no tiene un nivel formativo adecuado en este caso. Han heredado esos puestos de trabajo y se desarrollan sus actividades estos socios gerentes a través de lo que es la experiencia más que nada, pero lejos de una formación profesional. En el nivel administrativo es donde sí se exige un poco más de formación. Hay formación a nivel terciario y al nivel universitario. Y en el sector de producción, como son las actividades casi netamente físicas y sumamente automatizadas en procesos de producción y en línea, no se exige un nivel educativo tan formal, sino con un secundario o un primario completo ya el operario puede ingresar a la organización. Lo que se ha detectado en esta organización, acá le pusimos el título de necesidades abordadas, a través de un diagnóstico que se hizo mediante una técnica de relevamiento que es un cuadro de situación, donde se analizaron todas las variables centrales y periféricas de lo que hace la función de todo recurso humano. Pudimos detectar, por ejemplo, como primer demanda, cabe aclarar que todas estas demandas
que han sido diagnosticadas han tenido su solución y hoy por hoy tienen un desarrollo en la actualidad que ya se los voy a explicar. Como primer demanda, por ejemplo, encontramos que existían recurrentes accidentes laborales a raíz de la inexistencia de un área y un responsable en materia de seguridad e higiene laboral que tornaban a la organización en un lugar peligroso e inseguro. Esta demanda abordada se vio fundamentada por, primero y principal, muchos accidentes laborales y recurrentes, de los cuales no hubo registros, auditorías constantes de la RT contratada. Estas auditorías, por supuesto, al ver el nivel de peligrosidad que había dentro de la organización, arrojaban resultados negativos y esto hizo que la alícuota que debía pagar la organización sea muy elevada y repercutía directamente en los costos. Se determinó también que había desconocimientos de los operarios de todo lo que son los agentes de riesgos a los cuales estaban expuestos. Había una inexistencia total de medidas preventivas sobre dichos riesgos. Se observaba, y nosotros observamos en todas las visitas que habíamos hecho de campo, el mal uso de máquinas y herramientas, que también eran causantes de dichos accidentes, y la falta de un responsable en esta materia, es decir, una persona encargada de hacer un seguimiento y un control de que se cumpla las normativas que a continuación habíamos desarrollado. A modo de ejemplo gráfico, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, estos son fotos reales de la organización. Esto es un ascensor. En una oportunidad, un operario, por no saber manipular el ascensor, pisó sobre el ascensor y se provocó una caída al vacío, uno de los accidentes. Podemos observar también una falta total de señalética dentro de lo que es el proceso productivo y las líneas de producción. Y también, y muy importante, la falta de y mal uso de los elementos de protección personal. En esto cabe hacer una aclaración, o sea, la empresa siempre les otorgó a los operarios elementos de protección personal, pero los operarios nunca tuvieron una inducción o una capacitación en el uso de la importancia. Por lo tanto, acá vemos a un operario que nada más está haciendo uso de los guantes de seguridad, pero de ninguno de los otros elementos que eran necesarios. Como otro ejemplo gráfico, vemos que las herramientas dentro de la organización no poseen medidas de seguridad. Ahí vemos ventiladores que no tienen la protección necesaria. También hubo un caso particular ahí, un operario cuando pasaba atrás de un ventilador le fue succionado uno de los miembros y se produjo un corte. Como también, por ejemplo, ahí vemos una clavadora automática y el operario designado para manejarla no tenía capacitación en el uso y el manejo y también se produjo un accidente al clavarse una mano. ¿Qué provoca todo esto? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que exista sobrecarga de tareas en el resto de los compañeros y, por supuesto, retrasos en el proceso productivo y todo lo que eso conlleva. Lo que se determinó y se hizo fue un programa que lo desarrollamos nosotros cuando estuvimos haciendo el trabajo dentro de la organización en conjunto con un ingeniero en seguridad e higiene industrial. A este programa desarrollado lo denominamos trabajo seguro, siempre fundamentado y bajo las bases de las leyes de higiene y seguridad y de riesgo de trabajo. Por eso nos pareció necesario hacer una combinación de conocimientos entre aquellas personas, por ejemplo, el ingeniero de seguridad y higiene laboral que tenía clara la materia y nosotros como estudiantes en esa época de recursos humanos que teníamos más conocimiento sobre puestos de trabajo y demás. Las acciones que se llevaron a cabo en conjunto con este ingeniero de seguridad y higiene industrial fue el relevamiento de agentes de riesgo en su conjunto con los puestos de trabajo, es decir, cómo intervenían los agentes de riesgo en cada puesto de trabajo específicamente. Se adoptaron medidas de seguridad correspondientes a dichos riesgos y se desarrolló un instrumento formal, una especie de manual de procedimiento, en donde se plasmó por escrito el desarrollo de cada puesto de trabajo con su medida de seguridad preventiva. Este programa, este formato, este marco legal, se podría decir, interno de la organización,
fue elevado a la gerencia general para su aprobación, la cual fue aprobada para después su posterior ejecución. La estructura, más o menos de lo que yo le estaba diciendo, fue la siguiente. Se determinó un objetivo, que en este caso fue establecer normas técnicas y medidas sanitarias para la organización. Se estableció una política en esta materia, que fue la de que todos los accidentes son evitables y la prevención es una obligación de todo el personal. Y el cuerpo de este trabajo consistía en lo siguiente: se determinaron los puestos de trabajo en el proceso productivo, los equipos y herramientas intervinientes dentro de esos procesos productivos, los riesgos a los cuales estaban expuestos y las medidas de seguridad correspondientes a cada uno de esos riesgos y puestos de trabajo según la maquinaria y equipos. También se hizo lo mismo con el tema de los elementos de protección personal, los riesgos por el mal uso y el puesto de trabajo al cual se le asignaba. Después de haber elaborado este formato, este marco legal interno, se procedió a hacer charlas de concientización, que esta la hicimos siempre en conjunto con el ingeniero en seguridad y higiene industrial. Se hicieron reuniones semanales, aproximadamente 20 minutos cada una, con estas temáticas que fueron la inducción a la seguridad, la prevención de accidentes y actos inseguros, teniendo en cuenta la falta total de conocimiento por parte de los operarios de la organización. La modalidad que se adoptó, y en base al nivel de formación que tienen los empleados, fue a través de ejemplos gráficos y prácticos. También se desarrolló una planilla de asistencia para corroborar que todas asistan a dichas charlas. Y por último se sugirió la contratación de este ingeniero en seguridad, que en un momento comenzó con todo este proceso con nosotros y hoy por hoy está trabajando contratado dentro de la organización y es el que hace el seguimiento profesional en cuanto a esta materia. Como una segunda etapa de esta primer propuesta que se hizo fue la de confeccionar informes de necesidades de capacitación para darle un marco formal a todo esto en el uso de herramientas y maquinarias y en el uso de elementos de protección personal. Estas necesidades fueron elevadas y comunicadas a la gerencia general, la cual aprobó. Se hizo una solicitud de capacitación formal, como todo procedimiento lo dicta, y por último se terminó con la capacitación en sí, que más o menos es como yo le había contado anteriormente. Ese fue el procedimiento dado por el ingeniero en seguridad e higiene mediante un método que se llama LOOP, lección sobre un punto. Para hacerlo gráfico, en el caso del accidente del ascensor, el ingeniero de seguridad junto con nosotros íbamos con los operarios que operan en esa área y se hacía un acting. Es decir, se veía la forma correcta de hacer las cosas y las formas incorrectas de hacer las cosas para hacerlo más gráfico y ejemplificativo posible. Y después, por último, lo que se hizo fue una evaluación de seguimiento. Fueron cuestionarios sumamente sencillos, siempre teniendo en cuenta el nivel de formación de los operarios, y para determinar justamente si esos conocimientos habían sido adquiridos por los mismos. Realidad actual entonces: contratación efectiva del ingeniero, aplicación formal de la capacitación y etapa de evaluación y seguimiento. Y en esto quiero hacer un parate. En la etapa de evaluación y seguimiento no es una etapa independiente, es decir, terminamos con todo el procedimiento, hacemos un control, sino lo que se trata de hacer es un seguimiento exhaustivo. Ir de repente, por ejemplo, al puesto de trabajo y ver cómo se están ejecutando las tareas, es decir, un seguimiento constante para que las personas vean que la organización se ha tomado en serio esto y poder corroborar que se estén haciendo bien las cosas. Como una segunda demanda de necesidad detectada fue la falta de conocimiento de la normativa vigente en la organización, que generaba conductas inadecuadas y faltas reiteradas de comportamiento en el área de producción específicamente. Esta demanda encontró su fundamentación en la inexistencia de una normativa formal establecida dentro de la organización, es decir, cualquier persona que entraba a la organización iba directo a su puesto de trabajo y no conocía de normas, no conocía ni de objetivos y no conocía de políticas de la organización. Por lo tanto, se encontraba en el aire y no sabía qué cosas se estaba haciendo bien o qué cosas se estaba haciendo mal.
Se detectaron reiteradas conductas inadecuadas, por ejemplo, el uso de celulares en el puesto de trabajo, llegadas tardes, fumar en lugares no permitidos. Hay que tener en cuenta que dentro de la organización hay muchos depósitos con madera y combustible. Y la utilización de otros elementos de reproducción, por ejemplo, de música, que hacían que estos operarios se distraigan a la hora de realizar sus actividades, y llegamos a la misma consecuencia de siempre: hagan mal sus actividades, se genera una sobrecarga sobre el resto de los operarios y un retraso en el proceso productivo. La propuesta que se implementó fue la de simplemente confeccionar un reglamento interno que la organización no tenía. Y para esto lo que hicimos fue sentarnos con tanto el gerente de producción como el gerente de administración, y a través de una entrevista abierta, con preguntas abiertas, preguntamos específicamente cuáles eran las conductas que a ellos les parecían que se podían permitir dentro de la organización y las conductas que no se permitían dentro de la organización, teniendo en cuenta las consecuencias que eso puede traer, ¿no es cierto? Siempre bajo el fundamento del convenio colectivo de trabajo, que en este caso es el 150/75, porque el sindicato dentro de la organización tiene un peso muy fuerte, entonces siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Por ejemplo, conductas permitidas: retiros con permiso. Los operarios no se retiraron con permiso, por ahí se ausentaban en pleno horario de trabajo sin permiso. Refrigerios con permiso, utilización de elementos de protección personal. Y de las conductas no permitidas: uso de celulares, llegadas tarde, fumar en lugares no permitidos, lo que todos conocemos y parece común, pero si no se establece un reglamento interno o una norma que lo regule, los operarios no le prestan atención. Se redactó un reglamento interno, se establecieron las faltas, dándole un rango de jerarquía en leves y graves, y la correspondiente sanción disciplinaria, que es determinándose apercibimientos, sanciones o suspensiones en caso de la gravedad de cada falta. Una vez redactado el reglamento, lo que se hizo fue una comunicación a la gerencia y a los operarios. Nos pareció muy oportuno comunicarlo en uno de los pagos de la quincena de los jornales de los operarios. Mientras se le pagaba la quincena, se le entregaba el reglamento ya redactado y se le daba un tiempo de tolerancia. Le dimos un tiempo de tolerancia de 3 semanas para que lo lean, para que lo estudien, siempre con una previa inducción de parte nuestra de las normas y de las conductas permitidas y no permitidas y de las sanciones. Una vez que se acabó ese tiempo de tolerancia, se comenzó específicamente a aplicar el reglamento interno, que hoy por hoy ha dado excelentes resultados, porque se ha disminuido, yo podría decir, en un 80% esas conductas inadecuadas. Podemos ver a los operarios atendiendo en sus lugares de trabajo, no utilizando elementos de reproducción o fumando o demás. Y en caso de, por ejemplo, cuando les hace falta un permiso para hacer trámites personales y demás, también se lo está haciendo a través de escritos formales que son analizados por la gerencia para después poder otorgarles el permiso. El responsable de aplicación de este reglamento interno es el gerente de producción, porque es la persona que se encuentra más tiempo dentro del sector de producción. Y también fue muy conveniente una implementación de señalética que, como habíamos visto antes, no había dentro de la organización, para reforzar estas normas dentro de lo que sería el ámbito de trabajo. Así se establecieron cartelerías y señaléticas en cuanto a prohibiciones, por ejemplo, en cuanto a advertencias y en cuanto a obligatoriedades, por ejemplo, en el uso de elementos de protección personal. Como tercer demanda o necesidad detectada, es que debido a que no existía en la empresa un adecuado proceso de reclutamiento y selección, el gerente de producción incorporaba personal poco capacitado. Por ahí me salté de algo, acá es muy importante, se lo voy a recalcar. Dentro de esta organización no hay un departamento de recursos humanos, como podrán ver, y el gerente de producción era el que, de alguna manera, hacía de gerente de recursos humanos y cumplía alguna de las funciones, siempre teniendo en cuenta la formación de él, o sea, lo hacía como sabía y por experiencia, por eso los resultados.
Esta necesidad encontró su fundamentación en que el responsable de este proceso de reclutamiento y selección era el gerente de producción, que no tenía los conocimientos adecuados, y esto provocó y provoca constantemente que las incorporaciones no sean las específicas según los perfiles necesitados dentro de la organización, y así exista mucha rotación dentro de la organización. Lo que se hizo, y justo en base a una necesidad que nos manifestó el gerente de producción de contratar a una persona, un mando medio en el sector de producción, fue la modificación del proceso de reclutamiento y selección de personal para los puestos de mantenimiento y producción. Lo que hicimos fue determinar un proceso de reclutamiento y selección más técnico, más formal, y aplicarlo en la necesidad específica que en ese momento le hacía falta a la organización, que era el puesto de mando medio de un encargado de producción. Se creó de esta manera un análisis de puesto, primero, de lo que sería el mando medio del encargado de producción. Esto siempre mediante un cuestionario previo al gerente de producción, quien era el que sabía bien cuál era la necesidad del sector, donde se solicitaron datos generales, contexto donde se iba a desarrollar esta persona, el contenido del puesto, responsabilidades, los estándares de desempeño que él pretendía y los requerimientos objetivos de todo puesto de trabajo, para luego pasar a un análisis detallado de ese puesto de trabajo. La mejora lograda fue la siguiente. Se cambió la fuente de reclutamiento, que antes era totalmente informal. Cualquier persona venía, traía el currículum a la organización y no se hacía un estudio de antecedentes ni nada por el estilo. Por lo tanto, se pasó a fuentes de reclutamiento externas. Se crearon avisos en la radio local y en el diario local. Se estructuraron más las entrevistas. Se hicieron entrevistas de manera abierta en un principio y después más específicas para corroborar datos personales y experiencia laboral del postulante. Y lo que también se hizo, y esto fue a través de un profesional, un psicólogo, que nos prestó su servicio, fueron pruebas de idoneidad y psicotécnicos. Se logró la contratación de esta persona mando medio como encargado de producción, hasta ahora con excelentes resultados. A través también de un proceso de inducción que contaba de la explicación de las actividades a realizar, los objetivos y metas dentro del puesto de trabajo, actividad que la gerencia no tenía muy en cuenta y no consideraba tan importante, por lo que después se producían estos resultados negativos. Y como cuarta necesidad detectada fue la de la inexistencia de una base de datos dentro de la organización que impedía a la gerencia la toma de decisiones en tiempo y forma. Esta organización tiene como staff un estudio contable, que es el que le llevaba una especie de legajo de cada personal, un legajo sumamente básico, que no contaba con toda la información necesaria. Este staff se encontraba fuera de las instalaciones de la organización, por lo tanto, cuando se solicitaba el legajo para determinar alguna clase de información, no se lo tenía en tiempo y en forma, lo que provocaba la demora en toma de decisiones que por ahí eran fundamentales con respecto a alguna persona dentro de la organización. Faltaba información, por ejemplo, declaración jurada de domicilio o contacto. Se ausentaba una persona por 2 días, no sabíamos a dónde ir, cómo contactarlos. No había un registro de ausentismos y llegadas tardes. No había un seguimiento de lo que eran las justificaciones de las faltas, porque es muy común que algún médico amigo nos haga un certificado. No se hacía un seguimiento de eso. No había un registro de accidentología, ni tampoco se llevaba un registro detallado de cada personal en cuanto a medidas disciplinarias que se habían adoptado en contra de la persona. Esto se complementa también con la falta de una persona responsable en el seguimiento y control en esta materia. La propuesta que se ejecutó fue la sistematización de una base de datos.
Esta sistematización de una base de datos cuenta de dos partes. Lo que se hizo fue hacer invertir a la empresa en un reloj de asistencia, un reloj magnético, con un soporte software que lo manejamos desde administración, donde cruzamos toda la información. Así podemos tener registro de llegadas tardes, registro de ausentismos, y en ese mismo software pudimos cargar lo que es el legajo completo de la persona. Así ahora tenemos contacto de la persona, tenemos declaración jurada de domicilio de la persona, tenemos un seguimiento de las medidas disciplinarias de cada persona, lo que nos permitió a nosotros ahora en un tiempo real poder cruzar toda esa información a la hora de tomar una decisión con respecto a alguno de los operarios dentro de la organización. Se ingresa una carpeta muy similar a un Excel, donde se cargan todos los datos, donde se encuentra la nómina del personal, hay una carátula de cada empleado, y a través de un informe cruzado se obtiene lo solicitado o lo necesario en el caso de tener que tomar alguna decisión con respecto a los operarios. Así, muy sencillo, es lo que nosotros hicimos en este trabajo. Me pareció muy importante no estructurar tanto por ahí la charla, porque es necesario saber que todas las organizaciones, las pequeñas y medianas empresas, generalmente comparten un montón de problemas, y si nosotros como administradores de recursos humanos o como estudiantes que estamos por hacer alguna tesis o algún diagnóstico, vamos muy estructurados, no nos van a entender. La gerencia, acuérdense siempre, y esto es un consejo que les doy, la gerencia de pequeñas y medianas empresas casi en su totalidad tiene una concepción de los recursos humanos como capital dinerario y no como lo conocemos nosotros. Por eso es muy importante, y en esto lo quiero recalcar, no solamente hacer hincapié en cuestiones cualitativas, porque lo cualitativo es muy lindo, le podemos poner un moño, queda bárbaro, sino más bien cuantitativas. Es muy importante sentarse con el gerente y decirle: mire, señor gerente, detectamos tal necesidad, tenemos tal propuesta, y con esta propuesta usted se puede ahorrar tanto dinero. Eso le va a abrir una puerta muy grande, tanto como estudiantes como profesionales. Por ahora, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que quería hacerte era con respecto a lo que planteaste del reglamento interno. Sí. La última propuesta, ¿en qué plazo lo realizaste? Fue un plazo muy corto en realidad, porque logramos persuadir a la gerencia de que era una necesidad inmediata. Se estaban aconteciendo muchas faltas de comportamiento y la empresa se veía afectada en su proceso productivo. Por lo tanto, nosotros ese reglamento interno lo desarrollamos, yo te diría, en un mes. Lo desarrollamos, todo esto previo diagnóstico y observación, y hicimos un periodo de 3 semanas, después de habérselo comunicado y haberle hecho una pequeña inducción a los operarios del reglamento interno. Le dimos 3 semanas de plazo para que lo estudien, para que lo analicen, para que lo lean tranquilos, y después de 3 semanas ya comenzamos radicalmente a aplicarlo. Gracias. No, por favor. Yo quería agregar algo. ¿Cómo no? Muy bien lo dice Iván, en las pymes es muy difícil, digamos, que desde la gerencia te compren, para llamarlo de alguna manera, la propuesta. Cuando vos vas a proponer una acción de mejora, solo se fijan en los costos, de manera que es muy importante hacer hincapié en lo cuantitativo, ¿sí? Básicamente. Ahora, nunca dejen de pensar, ¿sí?, que ustedes son estudiantes de recursos humanos y en algún momento se van a ocupar de la gente, ¿sí? La mejor forma de vender es tener en cuenta costos. Ahora, también piensen que cada acción de mejora, ¿sí?, incluidos los costos, nosotros estamos mejorando la calidad de vida de la gente dentro de la organización.
O sea que son dos cuestiones, ¿sí? Mejoramos la calidad de vida, ¿sí? Y le ayudamos a la empresa a que consiga sus objetivos, a que llegue a los objetivos que se han planteado. Pero son dos las cosas. Me parece que lo importante es esto de vender la propuesta, ¿sí? Mostrando que más que costo es una inversión. Pero por lo demás, también tenemos que pensar en la gente. Desde el principio lo dijo Iván, ¿no? Eso es lo bueno de nuestra profesión en realidad. Es decir, no hay fórmulas mágicas, esto no es ciencia exacta. Así que corre por nuestra cuenta, nuestra imaginación y nuestra capacidad también en los conocimientos de justamente tratar de aumentar lo que es la calidad de las personas dentro de la organización, pero siempre vendiendo también de alguna manera, por decirlo, la propuesta, ¿no? Sí, no hay forma de mejorar la calidad de vida laboral si no podemos venderle al gerente o al dueño de la empresa la propuesta, ¿sí? Que siempre se trata de que sea una acción de mejora. Correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, profe? Profe. A mí me gustaría saber si posteriormente a la implementación de todas estas mejoras hicieron alguna medición en cuanto a si posteriormente a la implementación de estas mejoras se midieron los resultados obtenidos y se logró disminuir riesgos, los accidentes, y qué porcentaje. Sí, se hizo. Esto es todo un proceso, ¿no es cierto? Nosotros cuando comenzamos con este trabajo del seminario de tesis, ya fuimos registrando todo lo que íbamos viendo, justamente con el objetivo de que una vez implementadas las propuestas de mejora, podamos compararlo con la realidad actual. Y sí, se ha hecho una medición, no en números, sino más bien cualitativa. El número salta, en realidad. Por ejemplo, se disminuyó ya hace un año que nosotros hicimos la tesis, ya hace un año que no hay, por ejemplo, accidentes laborales. ¿Y qué se logró específicamente? Que la organización no tenga esa alícuota alta del RIT, sino que ya se considere de otra manera la organización no tan riesgosa y está pagando un poco menos de alícuota. Si es dinerario, sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es cortito igual. Sí, cuando terminaste de hacer la tesis, automáticamente después entraste a la empresa. Yo en la empresa ya estaba trabajando cuando empecé a hacer la tesis. Sí, ya estaba trabajando. Por eso, por ahí, en mi experiencia personal y al tener este puesto de trabajo, este mando medio, por ahí que estoy muy en relación con todas las áreas, no me costó tanto el tema de obtener la información, por ejemplo. Por eso es lo que yo hacía hincapié antes. Yo sé que cuesta mucho ir desde afuera hacia una organización y sentarse a hablar con un gerente general y decirle: soy estudiante de recursos humanos y quiero hacer una tesis con su empresa, y después convencerlo de las necesidades de mejora y de los problemas que tiene la organización. Por eso hacía hincapié en el tema cuantitativo. O sea, la forma de pensar de ellos, en su gran mayoría, no digo todos, ojo, porque hay empresas que son excepción, se lo puede encarar de esa manera. Si vos le mostrás los resultados por ahí en números, te van a abrir las puertas mucho más fácil. Claro. Yo trabajo justamente con una empresa que es bastante similar. Ajá. Es una maderera en este caso y justamente no tiene mandos medios y eso. Y por eso me llama la atención que has podido acceder tan fácil. Claro, sí, no fue fácil. Con dos dueños encima. O sea, por sí, eso seguro, preguntaba. Seguro. Dale, gracias. No, por favor. Sí. La pregunta es si cambió tu relación con la organización, con la gerencia, desde el momento en que ellos vieron el trabajo terminado y se empezaron a implementar estas acciones. Sí, cambió radicalmente la relación entre los gerentes y mi persona, en este caso, porque vieron los resultados en papeles, vieron los resultados en la realidad, y bueno, eso me dio una cuota de confianza a mí y de consideración, más que nada. Perdón, profe, ya le dejo.
Básicamente la pregunta tiene que ver con la importancia que a veces damos desde dirección de carrera a que la empresa o la organización donde ustedes hacen sus actividades prácticas de campo reciban una devolución real del trabajo que han realizado. Esto de poder mostrarle a la empresa cuál es el resultado de este relevamiento, lo que se detectó, y una acción concreta de mejora es lo que nos abre las puertas después como profesionales, y al momento de hacer otro trabajo de campo o el seminario, ya hemos tenido una relación anterior, un trabajo realizado, una devolución en la empresa, y se nos empieza a tomar más en serio y se va separando el rol de alumno del rol de profesional. Entonces me parece muy importante destacar esto, que si bien Iván ya era empleado de la empresa, luego de esto y del momento de la defensa oral del trabajo con la presencia del comitente, se lo empezó a reconocer como un profesional especializado en recursos humanos, más allá del puesto administrativo que le estaba ejerciendo en la organización. Sí, discúlpame, Nati. Es más, ahora constantemente, todas las semanas, consultas, pasa esto, pasa aquello, a ver qué podemos hacer, constantemente. Y bueno, ya se transformó esto en un círculo vicioso, vicioso no por la mala palabra, ¿no? Pero virtuoso sería. Y sí, ahora casi me dedico exclusivamente, todo lo que es Departamento de Recursos Humanos está bajo mi mando, sí. Profe. Bueno, en realidad son dos preguntas, hoy estoy favor. preguntona. La primera pregunta es en cuanto a qué grado de aceptación o de pedido de cambio tenían frente a cada propuesta que hacían a la gerencia. Luego mencionabas que proponían hacia arriba, comunicaban hacia abajo. Y cuando presentaban los proyectos, ¿había resistencia? Sí, bueno, naturalmente como seres humanos somos todos, frente a los cambios, todos nos rehusamos. Entonces es muy difícil. Y sinceramente ya en ese sector uno ya se tiene que manejar con la persuasión de cada uno, ¿no? Siempre hubo resistencia al cambio. Siempre hubo un poco de desconfianza. Pero bueno, uno insistiendo, tratando de buscarle la vuelta, no solamente ir por un camino, sino por ahí plantear no una alternativa, sino 3 de solución, pero que llegaban al mismo resultado. Por ahí se lograba de que el gerente diga, bueno, me gusta esta alternativa, pero en realidad estamos llegando al mismo resultado. O sea, ya corre mucho por nuestra capacidad de persuasión, porque si todos nos resistimos al cambio es así, lamentablemente es así. Y cuando ven que el cambio fue positivo, todos chochos. Todos felices. Y la segunda es en cuanto a cómo implementaron la inducción de las nuevas normas, es decir, qué herramientas usaron. En cuanto a la inducción de la nueva norma, fue muy sencillo. Nosotros lo que hicimos fue entregar un reglamento interno a cada uno, se le hizo una breve charla explicativa, porque en realidad no se hizo un reglamento interno muy amplio, sino que más bien se focalizamos en los problemas que más se suscitaban dentro de la organización. Entonces, en base a esa focalización, hicimos un reglamento interno totalmente entendible, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, teniendo en cuenta el grado de formación de las personas, y al momento de entregarle el reglamento se le hacía una breve charla. Nos tomamos 15, 20 minutos con cada empleado y se le hizo la inducción, se le comentó de qué se trataba el reglamento, cuáles eran las faltas, cuáles eran las conductas permitidas y las no permitidas, qué pasaba si hacía esto, qué pasaba si hacía aquello. Siempre de una manera más bien informal y amigable para que no sea tan chocante para las personas. ¿Qué hace? Hay personas que hace más de 30 años que están trabajando dentro de la organización y nunca se encontraron con un reglamento interno, ni nadie que venga y le diga, no, esto lo tenés que hacer y esto no lo tenés que hacer. Una persona dentro de una organización que tiene más de 30 años ya es como dueño, se podrá decir, porque se pone a hablar con el gerente de par a par. Entonces es muy complicado. Siempre con la informalidad, tratar de ser lo más sencillo posible, y se hizo así una charlita con cada uno de 20 minutos, y bueno, y después se fue aplicando radicalmente. ¿Y en algún momento el sindicato dispuso alguna medida
fuera de lugar frente a todos estos cambios positivos? O sea, ¿se puso en contra caprichosamente o lo fue aceptando? No, para nada. Para nada. En cuanto a lo que es higiene y seguridad, que me parece que fue el logro más grande que pudimos hacer con este trabajo, totalmente de acuerdo. O sea, el sindicato nos está visitando 2 veces por semana. Generalmente el presidente del sindicato viene y habla conmigo, así que tenemos buena relación, tenemos empatía y por ese lado encaminamos las cosas y no hubo ningún problema. Perfecto, gracias. En el caso nuestro, estamos cursando ahora el seminario y los dos trabajamos en la empresa con la que estamos trabajando. Y tuvimos varios problemas, como que hay muchas cosas que las damos por alto. Yo ya hace 11 años que trabajo en la empresa y él va por el 2º año. Y hay cosas como que las tenemos entendidas y nos cuesta reflejarlo. Si tuviste ese problema en tu caso y si tuviste alguna mirada externa que te haya ayudado con eso. Bueno, uno siempre tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Yo traté de justamente que no se me escape nada. Seguro algo se nos habrá escapado, eso es así. Porque más cuando uno está adentro es como decís vos, es como que da sabida a las cosas, pero también tenés la ventaja que la conoces al pie de la letra. Entonces es una ventaja, hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Y en base a eso, yo lo que trataba es no solamente quedarme ensimismado, sino consultar con alguna persona externa que no tenga absolutamente nada que ver con la empresa, le mostraba mi trabajo y veía si la persona lo entendía, y esa persona, como es de afuera, siempre él salta con alguna duda subjetiva que te ayuda a vos a encaminarte en eso después. Pero lo que hice fue eso, siempre consulté con amigos, con compañeros de cursado, nos juntamos en algunas reuniones informales y nos poníamos a hablar de la tesis y a ver qué te parece y qué te parece esta propuesta y mirá esta necesidad, y bueno, y uno salta, che, pero no, ¿y qué pasa acá? Ah, tenés razón. ¿Entendés? Y entonces es una buena manera, diríamos, una buena técnica para no olvidarte de las cosas. El tutor de la tesis. Y el tutor de la tesis, tal cual. La profe no se olvide nada. Una cuestión que tiene que ver con lo académico y de esa instancia, ¿sí? Hay distintos procesos de aprendizaje que se van desarrollando en el cursado del seminario y que no termina con la regularidad, sino que termina, académicamente hablando, con el momento de la exposición oral. La pregunta es, ¿terminaron de cerrar ciertos temas del seminario al momento de la presentación oral del trabajo y toda la preparación previa? En cuanto a propuestas, si terminamos de cerrar justo en ese momento una propuesta que por ahí estaba en el aire, inconclusa. No, de entender la complejidad del problema y la aplicación de una propuesta entre el momento de regularidad y el momento de exposición. Tal cual. Sí, sí, nos pasó eso. Entendimos por ahí, o sea, no dábamos tanta importancia en algunos problemas o en algunas propuestas, y al momento de ir desarrollando en este proceso que es el trabajo del seminario, fuimos encontrando la importancia y le fuimos dando un cierre, y por ahí terminó siendo más importante que otra. O sea, es todo un proceso. Y no solamente eso, después de haber terminado el seminario y de haber diagnosticado y de haber propuesto y de haber implementado las soluciones, inmediatamente surgieron un montón de problemas más, que es en lo que estamos trabajando ahora. Entonces, agradecemos a Iván. Gracias a ustedes. Sí, con un aplauso. Y ahora